Información en esta mañana de la radio y como cada miércoles tenemos la visita de la doctora Sandra Borregos para interiorizarnos de algunas cuestiones de las que tenemos que saber un poquito más, sobre todo para cuidarnos. Sandra, buen día, muchísimas gracias por estar nuevamente en la radio. Buenos días, Andrea, buenos días a toda la comunidad, es un placer como siempre estar con ustedes. Bueno, hoy 3 temas importantes, extensos, que vamos a intentar como siempre resumir. Y que no vamos a llegar como siempre. Nos va a sorprender el reloj, pero control de embarazo, parto y puerperio, algo recontra habitual, pero con un montón de cuestiones que por ahí no conocemos lo suficiente. De todos los días, pero voy a aclararte que algunas cuestiones sobre la prevención de embarazo hemos ido haciendo en las anteriores conversaciones que hemos tenido. Vamos a tocar puntualmente porque esto no tiene como finalidad, no es una consulta personalizada. Claro. Es prevenir, es hacer prevención para la población en general, es sacar dudas, es erradicar mitos. Y es también por ahí vamos a poner punto a algunas cuestiones un poquito más finitas que la población por ahí ha escuchado hablar de algunos estudios, de algunos temas, pero para explicar bien de qué se tratan estas cosas. Todo lo que respecta a síntomas, control de embarazo, vamos a hacer una mirada, un pantallazo sobre las cuestiones importantes que se tienen que tener en cuenta para un buen desarrollo fetal. Y si nos queda tiempo vamos a hablar de lo que es el parto, el trabajo de parto y la lactancia. Y bueno, también tengo que comentarte que venimos haciendo por decisión mía, porque creo que decisión mía y también a pedido de la gente, ¿no? Un miércoles un tema obstétrico y un miércoles un tema ginecológico. Ya para el miércoles próximo mucha gente me ha pedido por favor que toquemos algo de climaterio, menopausia, que tienen donde es otra etapa de la vida. Así que bueno, vamos a tratar de, para el miércoles que viene, prometo que es un tema largo también, pero sí, las generalidades, las inquietudes, lo que más inquieta a la gente, las dudas, y la prevención, que es lo más importante. Hoy vamos a hablar sobre control de embarazo. Bueno, empezar diciendo que el embarazo, bueno, es una etapa que marca la vida de cualquier mujer porque ahí va a aparecer un sinfín de manifestaciones, de cambios a nivel fisiológico y a nivel psicológico también, que la paciente, la mujer va a tener que acostumbrarse, adaptarse durante estos 9 meses. Que el embarazo es diferente en todas las personas y esto no me voy a cansar nunca de repetirlo. Ningún embarazo es igual a otro, puede haber similitudes, porque cada persona es diferente a otra. Por lo tanto, nunca nada es igual. Pero hay lo que es la prevención, sí, debe ser igual para todo el mundo. Lo ideal siempre, como ya hemos hablado anteriormente, es sumamente importante la consulta preconcepcional. Es decir, cuando la pareja desea tener un hijo, la consulta preconcepcional es de radical importancia, porque allí es donde podemos establecer pautas que tomándolas con anticipación podemos sacar dudas, hacer estudios, siempre van a mejorar el estado del futuro embarazo. Y esta consulta preconcepcional, hago hincapié un poquito en que tiene que estar basada para identificar factores de riesgo en la mujer, si hay enfermedades preexistentes, ponernos al tanto, ver qué medicaciones está tomando, ponernos en contacto con los médicos especialistas que tratan esas enfermedades crónicas. Es un momento sumamente importante para hablar a la pareja de los cambios que se van a producir, para introducir las pautas alimentarias y de hábitos de vida, como es la alimentación, la nutrición, para tener de esta manera una futura mamá bien nutrida, que no inicie un embarazo con déficit.
de todo tipo, ya sea de hierro, de calcio, de yodo, porque todo esto puede provocar la carencia de ácido fólico, como hablamos siempre. Es sumamente importante esa consulta prenatal para allí indicar el ácido fólico en la madre. Lo ideal es que la madre lo venga tomando, la mujer lo venga tomando antes de embarazarse, y esto previene, y durante el primer trimestre de embarazo inclusive, previene lo que son las enfermedades del tubo neural, espina bífida, anencefalia, como ya lo he mencionado en otras oportunidades. Pero también es importante establecer que tenga una dieta rica en yodo, porque la carencia de también provoca lo que son trastornos en el bebé, que se puede llegar a un bebé con que tenga problemas de retardo mental y otras cuestiones no deseadas. Sabemos que las dietas por ahí no son iguales en todas las partes del país, y a veces hay zonas que hay carencia de determinadas cosas y hay que aportarlas. El aporte por eso hay que indicar que la dieta tiene que ser variada, nutritiva, con todo tipo de carnes, pero sobre todo carnes blancas, de pescado, pollo, carnes rojas también, por supuesto, porque es la principal fuente de proteínas, verduras, frutas, lácteos, cereales, eso no puede faltar. También indicar dentro de la nutrición los excesos. Es un momento fundamental para hablar sobre el consumo de drogas, qué tipo de drogas está tomando la madre, y cuando hablo de drogas ahora no me estoy refiriendo a medicamentos, me estoy refiriendo al consumo de drogas. Es importante que el médico lo sepa, porque las drogas pueden provocar un sinfín de problemas, tanto en la mamá como en el bebé. Problemas en el crecimiento, en el desarrollo, problemas de desprendimiento de placenta, con hemorragias, problemas de parto prematuro, de bajo peso al nacer, y por supuesto afecta a la mamá en forma crónica, ¿no? También hay que educar sobre el alcohol, indicándoles que hay que evitar los excesos de drogas, directamente no, por supuesto, informar por qué. Excesos de alcohol, el alcohol no es bueno en el embarazo, como tampoco es bueno el café, y todas esas sustancias que por ahí son estimulantes y que no aportan nada nutritivo ni a la mamá ni al bebé. Inclusive el alcohol en exceso puede ser causa de malformaciones fetales. No me voy a poner a hablar pero hay un síndrome muy referido en el bebé, el síndrome alcohólico fetal, que tiene que ver con el consumo excesivo de alcohol en la madre, y esto es muy interesante que los papás lo sepan antes de embarazarse. Educar sobre la alimentación, la nutrición, el ácido fólico, el calcio, el hierro. Una mamá que empieza anémica, sabemos que el embarazo per se provoca una situación de anemia por los cambios hemodinámicos que ocurren en la sangre. Entonces, si esa mamá empieza con un déficit de hierro, se va a incrementar luego, y después paliar la situación es un poco más difícil. El hierro es importantísimo porque tiene una sustancia, un componente que es la hemoglobina, que es la que se encarga de llevar el oxígeno a todos los tejidos de la mamá y del bebé. Por lo tanto, la mamá tiene que estar bien oxigenada y el bebé también. Mira qué importancia tiene. El calcio también, si vemos que es una mamá que no tiene buen consumo de calcio, es importante indicarlo dentro de la alimentación y como medicación extra si vemos que hace falta. Pero siempre educar que tiene que haber una alimentación rica en calcio, y que el calcio lo obtenemos de los alimentos, porque a veces no es bien absorbido en el intestino. Por eso necesitamos la exposición al sol, que genera vitamina D, que ayuda a que haga que el calcio se absorba en el intestino, y esto es el cuidado, tiene que ver con el cuidado de los huesitos, de la dentadura, tanto de la mamá como del bebé. Las vacunas, tenemos que rever toda la parte de vacunas, que la mamá tenga las vacunas en orden, porque hay enfermedades que se pueden prevenir vacunando previamente. Se esperan 3 meses, algunas 6 meses para el embarazo.
embarazo. En general, hay enfermedades que cuando se contraen y la mamá no está vacunada, no está inmunizada, puede transmitirla al bebé, a la enfermedad, y generar cuadros de múltiples malformaciones, como es la rubéola. La rubéola en el primer trimestre, contraída por una mamá que no está inmunizada, va a provocar un síndrome rubeoliforme en el recién nacido, que es un gran número de malformaciones en el bebé, además de ser una causa de aborto si es que este embarazo llega a término. Si llega a término, es muy probable, hay muchas probabilidades de que sea un bebé polimalformado. Es una buena oportunidad también la consulta preconcepcional para revelar el tema vacunas. La vacuna antigripal, parvovirus y todas las que están indicadas en el momento, hay que darlas. Y si la mamá ya está embarazada, hay que darla también, pero después lo vamos a tocar en el tema ya durante el embarazo. La etapa preconcepcional, para hacer un análisis, ver el estado general de la paciente, cómo está su situación bioquímica, cómo está el azúcar en sangre, los glóbulos, hacer un chequeo general, y sobre las infecciones también. Ahí es un momento oportuno para identificar si la mamá tiene anticuerpos que prevengan infecciones durante el embarazo, o si la mamá no está inmunizada, ya ir educándola sobre los aspectos que tiene que tener en cuenta, como es el caso de la toxoplasmosis. No hay vacunas para prevenirla. Una mamá inmunizada previamente, que tiene anticuerpos, una vez que se embaraza, estamos libres de riesgos. Una mamá que no tiene anticuerpos y se embaraza, vamos a tener el riesgo latente durante los 3 trimestres de embarazo que esté en contacto con el antígeno del parásito que infecta a los gatos, que está presente en la materia fecal de los gatos, y que cuando es contraída en el embarazo puede provocar malformaciones en el bebé que tienen que ver mucho con retinopatías, malformaciones oculares y neurológicas también. Y todo esto hay que prevenirlo. Hay que hacer detección de infecciones, de transmisión sexual, y hay que hacer, como siempre, y vamos a repetirlo continuamente, examen génito-mamario, porque también el embarazo, la etapa preconcepcional, es una buena oportunidad para pesquisar el cáncer de cuello y cualquier patología que pueda haber presente en las mamas. Sí, te escucho, Andrea. No, decía, una vez que se supera esta instancia que es sumamente importante y que tiene que ver con los embarazos programados. Exactamente. Digo, en este caso, que es lo ideal. Es lo ideal. Decir, lo ideal es que la pareja programe el embarazo. No somos computadoras. A ver, los seres humanos, y mucha gente te dice, mira, si viene, viene, y bienvenido, y estamos felices. Pero aún con la felicidad que conlleva cualquier embarazo, no está de más la consulta preconcepcional. Por más que la paciente, es decir, si viene el embarazo porque no se está cuidando, no lo está buscando, pero tampoco se está cuidando, por lo tanto, tiene altas probabilidades, si está en etapa reproductiva y es joven, que se embarace. Claro. Entonces, lo ideal, aunque no quiera programarlo, que se haga una consulta para poder estar informada sobre todas estas cuestiones que no son de menor importancia. Yo creo que son fundamentales. ¿Para qué? Para tener una buena salud durante el embarazo, prevenir complicaciones para la mamá y para el bebé. Sí, yo te escucho tus preguntas. Una vez que se supera esta etapa, en el caso, como decíamos, de los embarazos programados, ya la persona está en condiciones de iniciar esta etapa que, como decías, ya tiene sus propias complicaciones. Exactamente. El embarazo es una etapa que se divide es decir, lo dividimos en trimestres por una cuestión de comodidad, pero son 9 meses, y ya Hipócrates fue el primero que estableció que tenían una duración de 280 días, 40 semanas. Y después los que siguieron, médicos hace muchos años, cientos de años, llegaron a la misma conclusión. El embarazo humano dura 40 semanas, 40
41 semanas, entre 40 y 41 semanas. Lo ideal es que la mujer cuando se embaraza siempre hay un estado de ansiedad que corre a la farmacia, compra un test positivo y te cae con el test positivo y bárbaro, genial y viene feliz. Yo siempre les digo, bueno, mira, está bien porque esto no es ninguna conducta que uno deba corregir, si no se puede superar esa ansiedad, llegar a la consulta médica para pedir un examen en sangre como corresponde, que es lo más fidedigno, el examen en sangre que pedimos los médicos, que se basa en detectar las gonadotrofinas presentes, tanto en la orina como en la sangre. Pero el análisis de sangre es el más eficiente, efectivo que existe, que es medir la subunidad beta de gonadotrofina coriónica. Esta se hace presente en la sangre materna días posteriores, es decir, días posteriores a la concepción, 4 o 5 días. Antes de la primer falta de la menstruación se puede detectar en la sangre de la mujer. En orina se detecta 4 o 5 días posteriores a la primer falta de la menstruación. Pero al margen de que podemos detectar el embarazo, es sumamente importante, y esto lo vemos todos los días y a veces genera complicaciones, que la mujer conozca cuándo fue su última menstruación. Hay mujeres que no tienen idea, vos les preguntás, ¿cuándo fue tu última menstruación? Uy, no me acuerdo, yo no llevo el control, yo no anoto. Y la verdad que eso no está bien. Las mujeres, así como con las personas en general, los seres humanos, debemos saber nuestro grupo de sangre. ¿Qué grupo de sangre? Porque eso es importantísimo para la vida. Vos tenés un accidente en la calle, pasa cualquier cosa, tenés que conocer tu grupo de sangre, tenés que conocer tu número de documento. Como hay cosas en la vida que no se pueden desconocer, no son tantas, pero creo que en la mujer la última menstruación la tenemos que tener en cuenta siempre. Y si se nos olvida, porque tenemos muchas cosas en la cabeza, y yo esto lo entiendo, en el día las mujeres hacemos tantas cosas además de trabajar, que a veces hay que anotarlo, no nos cuesta nada. Agarramos un almanaque, pintamos el primer día de la última menstruación, y de esta manera podemos tener, cuando el médico nos pregunta ¿cuándo fue tu última menstruación?, si la paciente viene, es una paciente que tiene ciclos regulares, ya ahí tenemos un dato que es muy confiable, y a partir de ahí podemos determinar de cuánto está embarazada y para cuándo va a ser la fecha probable del nacimiento de ese bebé. Por supuesto, como esto puede fallar, porque no todas las pacientes ovulan en tiempo y forma, no todas las mujeres ovulan a mitad del mes, ni el día 12, ni el 13, ni el 14, ni lo podemos adivinar. Nunca vamos a saber con exactitud cuándo fue el día que se produjo el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, pero este dato de la última menstruación, cuando se trata de una mujer que viene con ciclos regulares toda su vida, que no ha estado tomando ninguna medicación, que no ha tenido problemas en sus menstruaciones, eso es un dato muy válido que nos sirve. Por supuesto, lo vamos a corroborar al embarazo con el test de embarazo en sangre o en orina, y con una primera ecografía. Esta primera ecografía se puede hacer muy tempranamente, al mes, es decir, cuando la paciente tiene una falta, la primera falta, ese no es un mes de embarazo porque nadie se embaraza menstruando. Es decir, las personas se embarazan entre 12, 14, 15 días después de la última menstruación, es decir, cuando está ocurriendo la ovulación. Esa primera ecografía es importante porque es la medición del embrión. Es una ecografía que los médicos la solicitamos entre las 7, 8 semanas, que tiene mucha importancia porque es una medición muy precisa, muy exacta. Se mide la longitud cefalocaudal del embrión, que en ese momento está midiendo 1 centímetro, es algo muy chiquitito, pero ya podemos detectar ahí los latidos fetales, podemos medirlo y saber y establecer de cuántas semanas está. Y cuando esta primera ecografía coincide con el dato que nos dio la paciente de su última menstruación, estamos totalmente seguros que la mamá está embarazada de esas semanas y que la fecha probable de parto va a ser la que nosotros
nosotros calculamos por su última menstruación y con el gestograma, que es una ruedita que utilizamos los obstetras para calcular precisamente las semanas de embarazo. Bueno, esto es de vital importancia que las mujeres empiecen a notar las fechas de su última menstruación. Es fundamental. ¿Somos todas así de colgadas con te eso? diría que el 50%, y es mucho. Es un montón. Es un montón. El primer trimestre de embarazo, ahí se va, una vez detectado el embarazo, diagnosticadas las semanas de embarazo y para cuándo espera, cuál es la fecha probable de parto. Ahí empiezan las consultas y las dudas. Es un primer trimestre de labilidad, donde hay mucha incertidumbre, puede haber cambios. Por supuesto va a haber cambios físicos, pero psicológicos también, porque es la habilidad emocional, a veces angustia porque la paciente no se siente bien, porque hay cambios físicos, hay desgano, hay cansancio, hay sueño, hay náuseas, vómitos, puede haber, la paciente empieza a orinar más seguido y lo nota, y se levanta a la noche a orinar, y todo esto tiene un porqué. Algunos síntomas están relacionados al aumento precipitado que ocurre en el primer trimestre de esta gonadotrofina coriónica, que es la hormona por excelencia que rige, que produce el trofoblasto, la futura placenta, y que genera todos estos síntomas en nuestro organismo. ¿Qué pasa con los síntomas? ¿Van a aparecer sí o sí? No. No todas las pacientes van a tener síntomas en el primer trimestre: náuseas, vómitos, dolores de cabeza, decaimiento, cansancio, desgano, es decir, ni tampoco la habilidad emocional. Cada persona es diferente, todo va a depender, en cuanto a los síntomas psicológicos, del entorno, de cómo venga desarrollándose la vida de esa paciente, de qué actividad se lleve a cabo, de cuál sea su labor, su trabajo, cuál sea su núcleo familiar, cómo esté conformado, cómo esté contenida, si está sola, si tiene que enfrentar este embarazo sola o no. Va a variar la parte psicológica, no hay dudas. En cuanto a la parte física, hay cambios que pueden ocurrir, pero es muy raro que en todas las embarazadas que tienen síntomas perdón, en el primer trimestre, que aparezcan todos juntos. Alguna embarazada solamente te dice: tengo náuseas a la mañana, y es lo habitual, náusea matutina, que a veces va seguida de vómito o no, y generalmente el vómito es un vómito bilioso. Puede haber vómitos durante otros momentos del día, después de las alimentaciones. El vómito, hay que explicarles que las náuseas y el vómito, cuando es leve, es lo habitual, que tiene que ver con el incremento hormonal. Hay cambios en el olfato, la paciente te manifiesta que le dan asco determinados olores y comidas que antes no le ocurría esto, puede haber cambios en el gusto, y todos estos síntomas pueden presentarse de a 1, de a 2, de a 3. Es muy raro que una paciente manifieste todos los síntomas juntos. Tampoco todas las pacientes los van a manifestar. Algunas sí y otros no van a padecer ningún síntoma. Con respecto a los cambios físicos, sí, todas las embarazadas tienen que tener los cambios físicos. Claro. Empieza a haber tensión en la mama, crecimiento, sensación de ardor, mucha sensibilidad en la mama, en los pezones, porque la glándula, a expensa de otras hormonas que empiezan a trabajar desde el principio desde la fecundación, hacen que la glándula empiece a aumentar de trabajo, de tamaño, que haya sensibilidad. Por ahí hay que cambiar las ropas, ropas más livianas, para evitar la compresión, para evitar apretar, sobre todo a nivel de la cintura, de nivel de los miembros inferiores, para evitar los edemas, la hinchazón de piernas, y todo esto tiene un porqué que vamos a ir desarrollando. Con respecto a las náuseas, los vómitos, cuando hay veces que son normales, cuando son leves, a veces toman un tinte que se llama hiperemesis gravídica, el cuadro, que es cuando la paciente lleva esta manifestación al estado extremo. Es decir, toma agua y vomita, toma té, vomita, es decir, su estado no le permite incorporar ni sólidos, ni alimentación blanda, ni siquiera líquidos. Esta paciente, por supuesto, va a estar en peligro de deshidratación, de todo. Entonces ya, con esta paciente que no responde al tratamiento médico habitual,
actual, que son los antieméticos, y con respecto a las drogas ahora vamos a hablar también un poquito, que deben usarse en el embarazo. Cuando esta paciente no responde a los hábitos alimentarios, indicándoles que las náuseas y vómitos leves, lo primordial es cambiar la alimentación, tratar de comer menos cantidades, más seguido, tratando de incorporar las comidas que no generen intolerancia en el olfato. Sí. Es decir, si la embarazada ve algo que lo mire, le da asco, no lo consuma. Ya va a haber tiempo, ya eso va a pasar. Pero cuando las náuseas van seguidas de vómitos y se tornan permanentes y durante todo el día, esto es un motivo de consulta ya inmediato, porque podemos estar frente a una hiperemesis gravídica y la paciente en 24 o 48 horas se deshidrata. Esto pone en riesgo su vida y la del bebé también. Sí. En estos casos requiere internación, por supuesto, para pasar los líquidos que no puede consumir por boca, estabilizar su estado general y utilizar los fármacos por vía endovenosa que corresponden al caso. ¿Qué otros síntomas van a aparecer en el primer trimestre? Muchos que tienen que ver con los cambios hormonales y con los cambios, puede haber constipación, porque generalmente está dado por un enlentecimiento del tránsito intestinal. En el primer trimestre, por la progesterona circulante, y ya más adelante, en el segundo y en el tercer trimestre, tiene que ver con la compresión que sufre el intestino por el útero. Por eso, pero siempre la constipación antes de pasar a las medicaciones, porque no se puede tomar cualquier medicación en el embarazo, y esto vamos a recalcarlo. La paciente no puede automedicarse ni medicar lo que tomó la vecina o lo que le dijo el farmacéutico. Tiene que haber una prescripción médica, porque cualquier medicamento no puede administrarse una embarazada. Hay medicamentos que sabemos que están indicados, que están estudiados y que no causan efectos dañinos en la mamá ni en el bebé, pero también de la misma manera sabemos que hay medicaciones que son teratogénicas, que generan efectos malos, efectos nocivos en el desarrollo, en el crecimiento e inclusive hasta malformaciones en el bebé. Por eso es que la paciente no debe automedicarse. Cuando hay síntomas, la medicación la tiene que indicar el médico especialista que atiende a la mamá. Puede haber constipación con respecto a esa diuresis, a la ganas de orinar permanente a cada rato, de noche. Tiene que ver con el aumento del útero. El útero va creciendo, comprime la vejiga y la paciente va a orinar a cada rato. Esto es normal en tanto y en cuanto esas orinas no sean con dolor, no quede doliendo la región pelviana, la región de la vejiga después de cada micción, no haya micciones con ardor. Ahí tiene que consultar, porque podemos estar frente a una infección urinaria que, si no es diagnosticada y tratada, también puede traer complicaciones en la madre, porque estamos hablando de una infección y no hay que banalizarla, porque están en el estado de gravidez. Cualquier infección es importante porque puede complicar el embarazo. Bien. Por eso de allí la importancia del diagnóstico precoz. Muchos otros cambios se van a ir sucediendo en la medida que pasan los meses. El segundo trimestre es un poco más calmo para la mamá, porque la mamá es como que ya está adaptada a determinadas circunstancias, a que el abdomen empieza a crecer, y ya ahí a partir de la segunda mitad del embarazo es donde empieza a crecer. Con respecto a la alimentación, siempre decimos a la mamá, lo ideal es que el aumento de peso, es decir, el incremento ponderal sea entre 9 y 12 kilos. Pero esto no hay una medida, la justa medida, tiene que ser esto o va a pasar tal cosa. No va a pasar nada, pero siempre hay que enseñarle a la mamá y explicarle una y otra vez que el exceso de peso, el sobrepeso, nunca es bueno, no nos trae cosas buenas, ni para la mamá ni para el bebé. Aumentar 20 kilos, que a veces hasta uno lo escucha en la familia, o como, ay, qué lindo, como divertido, aumenté este mes, aumenté 4 este mes que 5 kilos, y
Y eso es peligrosísimo, ojo, a ver, no es una gracia, ni mucho menos, y a los obstetras no nos causa gracia esa situación, pero no porque estemos cuidando la parte estética de la paciente. En este momento del embarazo lo que estamos cuidando es su salud. El sobrepeso no trae nunca nada bueno. El peso debe ser equilibrado. El primer trimestre, los primeros 4 meses, la primera mitad del embarazo, si querés, 4 meses y medio, 20 semanas. Si tenemos en cuenta que llegamos con una ecografía, en ese momento un feto está pesando alrededor de 300 gramos, no puede ser que una mamá en los primeros 4 meses haya engordado 7 kilos. Porque ese bebé engordó 300, 400 gramos como mucho. Entonces es un disparate. Ese engorde no corresponde ni al bebé, ni a la placenta, ni al líquido, que en total llegarán a pesar las 3 cosas, bebé, placenta y líquido, 700 gramos. Pero nunca 7 kilos. Eso es incremento de la mamá, que tiene que ver con ansiedad, por desequilibrios en la alimentación, por una falta de alimentación adecuada, que hay que corregir, que hay que tener, cuando la mamá sola te explica que no puede, que está bajo un proceso de ansiedad que la lleva a comer y a comer, hay que ofrecer pautas, tratar de colaborar arreglando las comidas, tratando de indicar cuáles son los mejores alimentos que van a mantener a una mamá en buen estado alimentario y una buena nutrición para el bebé, y quitando lo que genera sobrepeso, pero no genera aportes de ningún nutriente positivo, ni para la mamá ni para el bebé. Hay que evitar los excesos de grasas, los excesos, por supuesto, de harinas, excesos, no estoy diciendo hay que restringir. La mamá puede comer pastas, hidratos, pero todo medido. Y por supuesto, estas sustancias no son las más indicadas para estar bien nutrido. Excesos de sal y azúcar tampoco. Claro. Es fundamental. El segundo trimestre, por ahí, desde el punto de vista psicológico, es un poco más relajado porque la mamá se está haciendo amiga de ese embarazo. Está entendiendo que estos cambios son normales, que hay que ir pasándolos, está disfrutando el día a día, porque además se tranquiliza, llegada a la mitad del embarazo, con la alegría de que empieza a sentir los movimientos del bebé dentro de la panza, que al principio son movimientos muy leves, es como una cosita, siempre te lo manifiestan, es como una cosita que pasara rozándome o nadando, y es tal cual, es el movimiento, son los primeros movimientos. Al quinto, sexto mes, ya la mamá notoriamente, cuando el bebé se mueve, lo detecta y lo podemos ver, lo puede ver el papá como la pancita cambia, lo puede ver desde afuera y lo podemos ver los que miramos. Además de la mamá sentirlos con más fuerza, con más vigor a los movimientos, los que observamos los podemos ver también. Entonces la mamá, entre esa felicidad y esa alegría de sentir ese bebé que está creciendo y que ya se empezó a mover, el segundo trimestre es un poco más relajado, y ya eso es, ya pasaron también el primer trimestre de aumento hormonal, así en forma abrupta, donde las hormonas hacen una meseta. Entonces esto hace que los síntomas incómodos del primer trimestre ya se neutralizan. Generalmente el tercer mes, ya estos síntomas incómodos, que algunas pacientes padecen y otras no, se van a ir retirando y dan un poco más de, al retirarse los síntomas molestos, la mamá empieza a sentir el bebé, ve cómo se desarrolla en la segunda ecografía, que lo ideal es indicarla entre las 20 y 22 semanas, para ahí ver cómo evoluciona el crecimiento del bebé, para ver, sobre todo, cómo está ubicada la placenta, y esto es muy importante, la ubicación de la placenta, que si bien tenemos tiempo de la primera mitad desde la mitad del embarazo hasta el final del embarazo, que esta placenta, si no está bien ubicada, porque se trata de una placenta baja, como decimos los obstetras, placentas previas, tiene capacidad por ahí, a menos que sea una placenta completamente baja, oclusiva, que está ocluyendo el cuello del útero, que está muy baja, tiene capacidad de las placentas marginales, placentas bajas, de acomodarse. Y cuando digo acomodarse, no me malinterpreten, porque a veces la gente le parece la placenta no tiene patitas, por lo tanto no va a migrar, no va a cambiar de posición por sí sola. Tiene que ver con que el útero gestante
importante, va aumentando de tamaño y el segmento del útero también va a ir cambiando de posición, claro. Y por lo tanto se va a llevar puesta la placenta, si está baja, se va a ir corriendo un poquito más arriba. Esto en algunos casos se produce y en otros no, la placenta queda baja hasta el final del embarazo. Y allí está, donde tenemos que decidir, de acuerdo a la ubicación de la placenta, si ocluye o no ocluye el orificio cervical, si vamos a tener la posibilidad de llevar a cabo un parto normal o va a ser indicación de cesárea. Pero esto es pura y exclusivamente de evaluación médica y de indicación médica, por supuesto, y explicárselo a la mamá y por qué. Porque hay distintos tipos de placentas bajas. No todas requieren una cesárea. Las placentas marginales, si no sangran, la cabeza del bebé puede encajarse en el cuello y tener un parto perfectamente normal. Cuando una placenta es previa, no, y tapa, ocluye, aunque sea la mitad o un cuarto del cuello, no se puede tener un parto porque esa placenta va a empezar a provocar un sangrado que puede devenir en una hemorragia que puede llegar a ser fatal. Por lo tanto, ahí la indicación es la cesárea. El segundo trimestre de embarazo va seguido porque este aumento de peso ya va generando otras cuestiones, como es la aparición a veces de el útero aumenta de tamaño y la mamá aumenta de peso. Todo esto, ¿qué hace? Produce una compresión del sistema venoso de la cintura hacia abajo. Entonces ahí la mujer va a notar que si tenía arañitas, como le llaman, en las piernas, pequeñas varicosidades, que pueden aumentar, que pueden verse exacerbadas, las varices, todo el sistema, porque además el embarazo enlentece el flujo de sangre, desfavorece el retorno venoso de la sangre de los miembros hacia el corazón. Entonces todo esto, más sumado a la presión que ejerce el útero pesado con los kilitos de la mamá sobre el sistema venoso, hace que puedan aparecer hemorroides que son molestas, que a veces inflaman, que a veces duelen y que hay que, por supuesto, medidas alimentarias, corregir el reposo piernas arriba y después tenemos medidas, por supuesto, con medicamentos, indicaciones precisas con medicación para los casos puntuales. Pero hablamos de generalidades porque después, como cada embarazada es una embarazada particular y única, estos temas en profundidad sobre qué medicaciones están indicadas, eso corresponde a cada caso y se debe tratar en el consultorio personalmente con cada paciente. Acá vamos a hablar de las generalidades que pueden ocurrir a todas las pacientes. Sí, sí. Bueno, llega la tercera etapa y vuelven los nervios y la ansiedad y todo lo demás porque ya nos vamos a acercar. Pero espérate que no termine con la segunda, no, por favor. Ahí estábamos con como, la segunda. Yo estoy mirando el reloj y ya no llegamos ni a la tercera. No. Bueno, van a aparecer varices, así como hemorroides, aumentan, la mamá va a notar que aumenta la circulación a nivel de las mamas, aparecen a nivel de las piernas, pueden aparecer varices vulvares, que a veces la paciente higienizándose las toca, pero que no tienen por qué doler. A veces sí puede haber hinchazón de las piernas, edemas, y ahí hay que recomendar cómo tiene que reposar. Siempre es bueno el descanso de 8 horas, ropa suelta, calzado cómodo para que la mamá pise bien. Ahí hay que recomendar el reposo de 8 horas y algún descansito durante el día, que no necesariamente tiene que ser dormir. Puede ser descansar con las piernas elevadas para mejorar el retorno venoso y la circulación y evitar todos estos síntomas dolorosos sobre las piernas, sobre las potenciales hemorroides, sobre las potenciales varices vulvares. Y además evitar el edema, la hinchazón, los calambres. El reposo en general, muchas veces las pacientes, uno les dice sobre decúbito lateral izquierdo. ¿Qué es esto? El costado izquierdo apoyado en la cama, así de sencillo. El costado izquierdo, me toco el costado izquierdo, ese es el que va apoyado en la cama. Lógicamente las personas no pueden dormir por ahí 8 horas sobre el costado izquierdo. Bueno, en ese caso van a rotar para el lado que les quede cómodo. Pero cuando uno debe indicar el reposo en la embarazada, ¿por qué?
qué? Porque todo tiene que ver con la circulación, no es un capricho, ni esto es que todo tiene una explicación fisiológica en el embarazo. Esta medida de adoptar el decúbito lateral izquierdo, apoyar el costado izquierdo en la cama, tiene que ver con la descompresión del sistema venoso que viene del inferior, de abajo. Al descomprimirse la vena cava, que es una vena muy importante, permite mejor llegada de sangre al útero, por lo tanto permite una mejor oxigenación de la mamá y del bebé. Tiene que ver con esto fundamentalmente, pero además es muy bueno para otras cosas y otros problemas, cuando hay problemas de salud que aparecen, enfermedades que aparecen en el embarazo, también es muy indicado, justamente como es la restricción del crecimiento, como es la hipertensión, y todo esto tiene que ver para mejorar el flujo de sangre al útero, y muchas veces la mamá te lo pregunta, y hay mamás que no lo preguntan, y que uno con tantas explicaciones a veces, pero bueno, es un buen momento para decirlo. ¿Por qué? El decúbito lateral izquierdo, el apoyo, tiene que ver con una mejor llegada de sangre al útero y una mejor llegada de oxigenación al bebé, sobre todas las cosas al bebé. El segundo trimestre va acompañado por cambios en la espalda. La mamá empieza a sentir una lordosis excesiva. Es decir, tenemos curvaturas en la espalda con las cuales nacemos y son fisiológicas. Pero acá en el embarazo vamos a tener exacerbada la curvatura lumbar. El incremento de peso tiende a tirar el cuerpo hacia adelante por el peso del útero grávido y por el peso de la mamá, que fue ganando mes tras mes. Esto hace que haya una excesiva lordosis, una excesiva curvatura de la columna, y esto hace que a veces traiga aparejados dolores de columna referidos a esa región, con una postura y con un caminar descrito típicamente en los libros como marcha de pato, el típico caminar de la embarazada ya en los meses avanzados del embarazo. Bueno, del segundo trimestre seguramente nos están quedando cosas colgaditas, pero vos ya sabés que cuando me mirás el reloj y me empezás a apurar, me van a quedar cosas colgadas siempre. Siempre. Me intimidás con el reloj. Bueno, el tercer trimestre vuelven a aparecer todo depende siempre, no ocurre en todas las personas, pero en general, inquietud más que inquietud, no saber a qué nos vamos a enfrentar, cómo será esto, y hay que ir explicando, hay que promover el curso prenatal en los casos que la paciente pueda acceder al mismo, porque esto está muy bueno para... Igualmente, a ver, vamos a decir las cosas como son. Nuestras madres y nuestras abuelas parían sin cursos para parto, porque esta es la realidad. No pasa nada porque una paciente no haya podido hacer el curso prenatal. Y esto hay que dejarlo claro porque esta es la realidad. No pasa nada, porque en el momento del trabajo de parto vamos a estar acompañando la partera y el obstetra y vamos a estar indicando cómo debe respirar, cuál es la mejor postura. Va a estar acompañado por la persona que elija la paciente estar acompañada, y va a ser llevadero porque vamos a ir dando las explicaciones en ese momento. El curso prenatal tiene por ahí como finalidad otras cuestiones, enseñar a respirar con antelación, a relajarse, a explicar lo que son las contracciones, que eso también lo hace la obstetra durante el embarazo, durante todo el embarazo. La paciente puede tener contracciones, mientras estas sean leves y regulares, es decir, que no tengan una pauta regular por reloj, irregulares, a destiempo, 3, 4 perdidas en el día, 5, 6, sin dolor. Contracciones irregulares, sin dolor, que tienen un nombre, por supuesto, como todo en medicina, lo explicamos con palabras sencillas, pero todo es muy técnico. Hay palabras que no se pueden reemplazar. A estas contracciones sin dolor durante el embarazo, que son normales, se las llaman con las obstetras, los médicos, contracciones de Braxton Hicks, y es normal explicarle a la paciente: podés tener contracciones irregulares, muy poquitas, aisladas en el día y sin dolor. Ahora, si hay contracciones con dolor, ahí tiene que consultar la paciente para prevenir un parto prematuro, por ejemplo, o una amenaza de aborto si estamos en un primer trimestre de embarazo.
Con respecto, bueno, al último trimestre, ya estamos ahí en la, casi en la llegada, de manera que podemos recomendarse, si la paciente quiere acceder al curso prenatal, bienvenido. Hay pacientes que no lo quieren hacer por distintas circunstancias y también lo tenemos que respetar, porque para eso estamos los obstetras controlando todo el trabajo de partos del que la paciente se interna, y está el médico al lado, y también para explicar esto. ¿Es mayor la preparación psicológica que física en el tercer embarazo? Yo creo que sí, que ayuda mucho la preparación física, saber determinadas cosas, pero lo fuimos hablando durante el embarazo con el médico, de manera que la paciente está preparada, sabe cómo tiene que masajear los pezones, preparar los pezones para la lactancia, sabe del conocimiento que van a aparecer las estrías a partir del segundo trimestre, que las estrías se tornan rojizas, color rojo vinosos en las mamas, en el abdomen, en los muslos, en las nalgas, que hay cremas adecuadas con vitamina A y E, que el médico, que de hecho les indicamos a las pacientes usarlas en todo el cuerpo, pero que tienen que ver las estrías con la piel de cada persona en definitiva, y con el incremento por ahí excesivo y abrupto de peso, y con la distensión que sufre el organismo por ese embarazo, que a veces no es tan fácil y que tiene que ver con una cuestión en definitiva de cada persona, porque hay mujeres de 40 años que van por su sexto embarazo y no tienen una estría, y yo siempre pongo este ejemplo, y vemos chiquitas adolescentes, jovencitas de 15 años que se llenan de estrías, y vos decís, ¿y cómo? ¿Esto no era por edad? No es por edad, tiene que ver con la piel de cada persona, yo creo que el factor está ahí, en la piel de cada persona. ¿Que podemos ayudar? Podemos ayudar con el uso de crema, con alimentación, con una hidratación adecuada, mínimo 1,5 litros a 2 litros de agua por día, y el agua es irreemplazable, además de cualquier otro tipo de ingestas de té, de gelatinas, de jugos naturales, que son muy buenos. El agua es irreemplazable en el organismo, para muchas cosas, para hidratar la piel, para el funcionamiento intestinal, para muchas cosas, pero es fundamental y no la podemos reemplazar. Tenemos que beber agua. Me quedó algo pendiente durante el embarazo que lo venía pensando mientras hablaba, pero bueno, el reloj me apura cada vez más. Soy susceptible al reloj. A mí cuando me presionan con el reloj, ahí me empiezo a olvidar las cositas. Bueno, sobreviene el parto y hay que indicar a la paciente, sobre todo a las primerizas que no tienen experiencia, con mucha contención, explicarles que lo que va a venir es bueno, es lo lindo, es lo mejor, es lo único que es por ahí el momento más preciado de toda su vida, que es un momento de alegría, hay que desmistificar, no estamos yendo a la guerra ni nada por el estilo, ni mucho menos. Es un momento, la duración es variable en cada persona, porque no todas las mujeres tienen un trabajo de parto en horas, que es igual. Hay mujeres que entran ya con determinada dilatación, se procede como corresponde en la atención, y el bebé en 2-3 horas nació. Y hay otras mamás primerizas que por ahí estamos trabajando 8 horas y aún con una anestesia, para evitar el dolor, para lograr siempre un parto normal, siempre que las condiciones estén dadas, que el bebé esté ubicado como corresponde, con la cabecita, no solamente de cabeza, tiene que tener esa cabecita una ubicación precisa, con respecto a las fontanelas, que eso lo sabemos, por supuesto lo detectamos los obstetras cuando hacemos el tacto vaginal en el trabajo de parto, y la partera también, y porque hay veces que hay posiciones que impiden que este bebé, y lo sabemos, vayan a ser por parto normal. Entonces esto tiene mucha importancia. ¿Por qué revisamos durante el trabajo de parto? Porque tenemos que ir viendo la evolución, si ese cuello dilata, cómo se apoya la cabeza, si se encaja, si hay algún tipo de distosia que podamos evaluar en el momento del trabajo de parto. Hay que monitorear a la paciente. ¿Qué significa esto? Escuchar los latidos fetales, cardíacos, los latidos cardíacos del corazón del bebé. Estos latidos tienen que estar entre una basal, es decir, mínima, de 120 latidos por minuto hasta 155, a veces un poquito más, sobre todo si el bebé es un bebé ágil, movedizo, porque el bebé se sigue moviendo hasta cuando la mamá está en trabajo de parto. Y esto es así, un bebé vital se sigue moviendo. No hay un punto que digamos, ¿hasta cuándo se va a mover? Porque esta pregunta me la han hecho personalmente. ¿Hasta cuándo se mueve, Sandra? Se va a mover siempre si el bebé es vital y está bien.
Claro. Siempre. Vas a estar en el trabajo de parto, vas a estar con 5 centímetros de dilatación y el bebé se va a seguir moviendo. Y ayer hicimos una cesárea y estaba con la anestesia puesta, estábamos pintando y poniendo los campos estériles y el bebé se estaba moviendo en la panza y todos estábamos maravillados mirando, inclusive la mamá, cómo su bebé se movía. El bebé cuando es vital se sigue moviendo. El trabajo de parto transcurre y transcurre, el pujo es fundamental, con anestesia o sin anestesia, cuando se completa la dilatación, la cabecita, esto significa, la mamá pregunta, 10 centímetros, sí, pues 10 centímetros porque es el diámetro que la cabeza va a ocupar en el cuello tiene que estar completamente dilatado y la cabeza ocupar todo ese cuello, pero además la cabeza tiene que estar encajada, tiene que ir descendiendo. Y una vez que está en un punto, en un plano indicado, la mamá va a empezar a tener ganas de pujar. ¿Qué quiere decir pujar? Ganas de empujar. Pujar es empujar. Viene la contracción uterina que contrae el útero y ese es el impulso interno que le viene a la mamá y que le dan esas ganas de empujar. Y ya ahí no tiene miedo la mamá. Empuja porque sabe que está dando a luz, que está por nacer su bebé y ahí estamos atendiendo y estamos alentando, seguir pujando por favor y sabemos y vamos indicando cuándo tiene que pujar, cuando hay contracción, en qué momento, seguimos monitoreando los latidos. Los latidos tienen que estar siempre como corresponde, si hay alguna alteración de latidos, que eso es cada caso en particular, lo tiene que ir viendo el médico, no es para exponerlo porque esto, todas las pacientes de los trabajos de parto no son iguales, entonces no podría hablar de una situación personal. Esto es generalizado, cuando los latidos del bebé están bien, en una frecuencia cardíaca normal para el plano de encaje que está en el momento de parir, de dar a luz, el líquido es claro, no es un líquido teñido en mecoño, no hay sufrimiento fetal agudo, no hay nada, y la mamá va a pujar y nosotros vamos a seguir adelante porque sabemos que ese parto va a ser por vía natural. Nace el bebé, es alegría, se espera el corte del cordón. Estamos esperando 1 a 2 minutos, algunos pediatras consideran 1 minuto, otros consideran 2, bienvenidos. Respeto desde el punto de vista personal, y ahora voy a hablar por mí, la indicación del pediatra. Considero que si cuando el bebé nace vital, en buen estado general, si se puede esperar 2 minutos, es el pasaje de sangre de la mamá al bebé, que evita muchas anemias del recién nacido. Hay que esperar. ¿Cuándo hay que cortar rápidamente? Cuando el bebé es un bebé que nace hipotónico, que es una hipotonía transitoria, pero bueno, cuando la mamá es RH negativa, ya sea 0, A, AB, es negativa, factor grupo, no importa el grupo, factor RH negativa, hay que cortar rápidamente el cordón, ahí no se espera 1 minuto, se corta, nace el bebé y se liga y se corta el cordón para evitar precisamente complicaciones sanguíneas en futuros embarazos. Se corta rápidamente cuando es una mamá HIV positiva. Y son puntuales las circunstancias en que se corta rápidamente el bebé. Cuando el bebé nace vital, la mamá se lo pone, lo primero que se hace es ponerlo en el pecho con el cordón puesto y todo, mientras esperamos ese pasaje de sangre, esos 2 minutos, se lo pone en el pecho y es el primer contacto, es el contacto fantástico, es el contacto de vida, es el contacto único, es esa cara de felicidad, son las lágrimas de alegría de la mamá, del papá y de ese bebé que tiene en su pecho, y es un contacto único en la vida. Creo que es el momento más importante de la mujer en la vida, cuando le ponemos el bebé en el pecho, que está con el cordón todavía sin cortar. Después se corta el cordón, el bebé, por supuesto, va a ser llevado por la neonatóloga o el neonatólogo para hacer toda la atención del recién nacido que corresponda, y ya nosotros ahí del bebé nos desligamos, entre comillas, porque sabemos que lo está atendiendo el neonatólogo y que está haciendo todo lo correcto, lo indicado y lo mejor para ese bebé. Nosotros tenemos que seguir con la mamá, ¿por qué? Porque el parto no terminó con el nacimiento del bebé, va a terminar cuando salga la placenta. La placenta hay que esperar, porque habitualmente sale en forma espontánea, hay que esperar un tiempo prudencial, se va a ir desprendiendo y va a ir saliendo
sola, no hay que generar maniobras intempestivas que puedan traer consecuencias, que se rompa la placenta, que se corte el cordón, que queden segmentos de placenta o segmentos de membranas que después vamos a tener que sacarlo mediante algún procedimiento invasivo, o pueden llegar a quedar sin ser, porque son fragmentos a veces pequeños de membranas que no son detectados, pero que pueden ser el probable origen de infecciones en el puerperio. Una vez alumbrada, que se produce el alumbramiento y que vemos que es completo, porque revisamos la placenta y revisamos las membranas. Y si quedaron dudas, actuamos en el momento, bajo la anestesia, limpiando las membranas, limpiando el útero de coagulitos, y cuando ya tenemos la mamá repuesta entre comillas, porque acaba de parir, y es una mamá que le va a quedar toda la zona genital sensible. Claro. ¿Por qué? Porque no es que no pasó nada. Pasó un niño de 3 kilos promedio, puede ser de 2 kilos 600, puede ser de 3 kilos y medio, y en algunos casos de 4 kilos y 4 kilos 200 también. Pasó por la vagina, por lo tanto es normal que la mamá quede con cierto estado de dolorimiento o sensibilidad en la zona. Es normal que así sea. Hay que explicarle a la mamá que esto en horas pasa, y a partir de ahí vienen las indicaciones del puerperio, que tiene que ver con el sangrado, cómo tiene que ser el sangrado. Vamos a evaluar el puerperio inmediato, que son las primeras horas, viendo que el útero se retraiga para que no haya hemorragias, indicando algún calmante si la mamá lo necesita, ya sea si necesitó hacer puntos para que evitarle el tiempo de espera a ese bebé en la vagina, que es tiempo que por ahí ya no está oxigenando tan bien. Entonces, cuando nosotros notamos eso, y la distensión del periné no da para que la cabeza salga sin que se produzca un desgarro, y estamos previendo que se va a desgarrar, hay que hacer bajo anestesia local un pequeño cortecito que la mamá no siente, es indoloro, porque además tiene la anestesia peridural del trabajo de parto, y después se corrige con 3 o 4 puntitos que pueden llegar a molestar horas, pero que con una buena compresa de hielo, nunca el hielo sobre la piel para evitar quemaduras por frío, siempre envuelto, esto se lo explicamos muy bien a la paciente, y el dolor en la panza, en el útero, que van a ser las contracciones que sigue habiendo después de que nació el bebé y alumbró, son las contracciones posteriores, que esto a veces produce, y la paciente lo refiere, sigo teniendo pequeños dolores. Son las contracciones que ocurren después del parto. ¿Para qué? Para que ese útero se tiene que contraer, porque tiene que ir achicándose con las horas, achicándose con los días, volviendo a su tamaño, a su forma y a su ubicación pelviana normal, para evitar, por supuesto, para que esto no genere hemorragias. Cuando un útero no se retrae bien, pasadas las horas, queda grande, queda arriba del ombligo, tenemos que buscar las causas. Puede ocurrir que la mamá no haya orinado, entonces al estar repleta la vejiga, ese útero va a estar por arriba del ombligo, grandote, y se puede provocar una hemorragia. Simplemente es hacer orinar, y si la mamá no puede orinar, a veces tenemos que ayudarla colocando una sondita o sentándola en el inodoro, pero hay que tomar las medidas para que la mamá evacúe la vejiga y que el útero retraiga. Bueno, del puerperio da muchísimo más para hablar, porque ahí terminó el parto con el alumbramiento. Voy en el puerperio. El puerperio lo que hay que controlar es inmediato, las horas, las primeras horas, desde que nació el bebé y alumbró, es el puerperio inmediato, donde tenemos que controlar que el útero retraiga, que no haya hemorragias, que la mamá, lo posible, dentro de la hora de nacido, esté con el bebé en el pecho. Esto, de acuerdo a lo que leemos y de acuerdo a lo que conversamos con los pediatras, es lo mejor y amplía las posibilidades de lactancia futura. La lactancia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y a todas las organizaciones obstétricas y pediátricas neonatales, la lactancia debe sostenerse. Esto debemos grabarlo, debemos enseñar, educar sobre todas las bondades que tiene la lactancia materna para ese niño. Los primeros 6 meses sí o sí, pero la OMS recomienda 1 año y todo lo que la mamá quiera, a partir de que el niño empieza a comer, alimentarse con las primeras papillas después de los 6 meses, puede seguir amamantando, y esto es bueno.
A menos que el pediatra en algún momento diga, bueno, no, hay que suspender la lactancia, o la mamá por cuestiones laborales al año te dice, no, ya no doy más, tengo poca leche, ya la usa, me la agarra de chupete, no puedo por el trabajo, no puedo salir a darle. Bueno, hay situaciones especiales donde hay que inhibir la lactancia, pero lo ideal es que los primeros 6 meses, sí o sí, pecho exclusivo. Después el pediatra va a empezar a dar las indicaciones a los papás de cómo tienen que ser las papillas, y esto ya es un tema del pediatra en el cual no me voy a meter. Pero la lactancia sí, los obstetras es nuestra responsabilidad durante el embarazo, en el momento del puerperio inmediato y durante el puerperio más alejado, que incluye los primeros 45 días, hasta que le damos el alta a la paciente, cómo cuidarse después, porque hay muchas pacientes que tienen el mito de que estoy amamantando, no me voy a embarazar. Conozco muchos hermanos que se llevan 11 meses. ¿Por qué? Los benditos mitos, no, amamantando no te embarazás. Amamantando, si no te cuidas, te embarazás. No tendrás, a lo mejor, lo que puede ocurrir que una paciente no menstrue amamantando. ¿Por qué? Porque hay todo un cambio hormonal que hace que esa paciente no menstrue. Que no menstrue no quiere decir que en algún momento algún óvulo no se produzca una ovulación, se encuentre con el espermatozoide, y ahí nos viene el embarazo en el puerperio porque la mamá no se cuidó, no tomó la precaución. Después de los 40 días, cuando uno da el alta de ese embarazo, hay que indicarle al paciente el método anticonceptivo. ¿Cuál? El que sea adaptado, el mejor, el más fácil, el que esté indicado para cada paciente. Sabemos que hay métodos anticonceptivos que están contraindicados en determinadas pacientes. Orales, físicos, químicos, pero que están contraindicados. Hay que buscar para cada paciente el método más adecuado. Bueno, me estás pidiendo por favor la cara, y a mí me quedó tanto para hablar, pero como de costumbre, sí, seguimos haciendo nuestro trabajo en lo personal, en el consultorio, en todas charlas que podamos tener. Las dudas las vamos a contestar. A veces las preguntas llegan tarde, yo lo lamento. Si llega hay un par de preguntas que tienen que ver con el desprendimiento de placenta y lo que es el envejecimiento de placenta. Ahí nos decía que es el envejecimiento prematuro de la placenta, y teníamos una pendiente de por qué se daban los desprendimientos. Si querés, lo por organizamos. Supuesto. No, la respondo ya si vos no tenés problema. Perfecto. El desprendimiento de placenta es cuando se está cursando el embarazo. Se puede desprender en cualquier trimestre del embarazo. Primer punto. Segundo punto, las causas pueden ser múltiples. La placenta se desprende, puede desprenderse parcialmente, es decir, un tercio, un cuarto, la mitad de la placenta, o desprenderse totalmente. Esto da origen a un dolor abrupto de golpe que sobreviene en la panza de la mujer, con endurecimiento del útero, porque es una contracción sostenida que internamente la placenta se está desprendiendo y está provocando una hemorragia interna, y que pone en riesgo la vida de la mamá, pero del bebé fundamentalmente. Cuando el embarazo estamos en el primer trimestre, va a sobrevenir el aborto, no hay duda de ello. Nos tenemos que abocar a la mamá a compensar su estado general. Cuando ocurre en el segundo o tercer trimestre, bueno, Dios nos ayude, siempre pedimos, pero hay un desprendimiento. Cuando estamos en un embarazo de término, tenemos que actuar rápidamente. Esto es una urgencia, una emergencia obstétrica, sacar rápidamente el chiquito de la panza de la mamá. Tenemos contados minutos para sacarlo con vida. Cuando no se desprendió en la casa, en el camino, y llega con el chiquito, con el bebé muerto dentro de la panza. Esto lo hemos visto en placentas que se desprenden rápida, abruptamente, y no dan tiempo a llegar a la consulta a la institución. Las causas de desprendimiento son múltiples, pero están asociadas a veces a trombofilia, como estuvimos hablando, están asociadas a hipertensión, están asociadas a traumatismos, pero bueno, tienen que ser severos traumatismos. Y bueno, ahí me recuerdo lo que me quedó pendiente hablar, de los viajes de la embarazada, que son posibles y demás, pero bueno, vamos a contestar esto ahora. Los desprendimientos tienen múltiples causas cuando hay patologías asociadas en la mamá, como te decía, la hipertensión, la gestosis hipertensiva del embarazo, los traumatismos, las trombofilias y un sinfín de enfermedades pueden provocar el desprendimiento. Se manifiesta por un sangrado, no siempre externo, a veces empieza poquito y a veces de golpe abrupto. Cuando la paciente te dice, vine porque tuve un sangrado como una menstruación,
revísala rápido, oculta los latidos, tócale la panza, porque podemos estar frente a un desprendimiento siempre y cuando vinimos controlando el embarazo, vemos que la placenta está bien ubicada, sabemos que se puede desprender igual aunque esté bien ubicada, puede estar bien ubicada pero se desprendió. Con respecto al envejecimiento de placenta, es una placenta que envejece antes de tiempo, antes de llegar al final del embarazo, antes de llegar a las 41 semanas de embarazo. ¿Qué significa envejecer? Esto no es que se llena de arruguitas, como nos pasa a las personas, se llena de zonas de fibrosis, zonas no aptas para que la alimentación que va en la sangre que lleva el oxígeno al bebé no sea la adecuada. Esa placenta envejecida va a ser una placenta no funcionante en muchas áreas, por lo tanto va a traer complicaciones a ese bebé. Va a ser un bebé hipoxigenado, con un sufrimiento fetal crónico, con una restricción de crecimiento, y también es provocado por múltiples causas, desde causas de factores externos que están en el medio ambiente, que a veces conocemos y otros desconocemos. Puede ser provocada el envejecimiento por enfermedades maternas, como es la hipertensión, la diabetes, enfermedades autoinmunes, la trombofilia, infecciones maternas, un sinfín de enfermedades que es larga la lista. En definitiva, nos interesa saber qué es el envejecimiento. Una placenta que antes de llegar a la edad de término 40-41 semanas está envejecida, con áreas no funcionantes que no llevan bien adecuadamente la nutrición que va en la sangre y en el oxígeno al bebé, y esto va a traer complicaciones si no lo resolvemos. Eso es el envejecimiento de placenta, y generalmente está asociado a patologías, y si no hay que buscarla. Y generalmente está asociado muchas veces, en la mayoría de los casos, a una disminución del líquido amniótico. Es muy raro que una placenta llegue, envejezca antes de tiempo y el líquido amniótico no se modifique. ¿Qué otra pregunta había, Andrea? Porque me olvidé. Estas dos, eran las únicas. Si queda alguna pendiente, la responderemos la semana que viene, mientras estemos tratando el tema, prometo, para la parte del climaterio, lo que es el climaterio y la menopausia, que no es lo mismo. Vamos adelantando eso. Sandra, muchísimas gracias. Como siempre ha sido un placer, y como siempre te digo que nos falta tiempo, pero bueno, esto no lo podemos resolver porque la actividad radial es así. Me despido hasta la semana próxima, que tengan todos una muy buena semana. Muchísimas gracias, la doctora Sandra Borrego, como siempre, en su espacio habitual de los miércoles.